Buenas tardes, vamos a dar inicio a la sesión en línea del Tecnólogo en Desarrollo Publicitario. Hoy vamos a desarrollar la segunda sesión en línea del área transversal de comunicación de la fase planeación, actividad de proyecto 2, estructurar el plan de comunicación publicitaria de acuerdo con necesidades de la organización. Vamos a continuar con la competencia de desarrollar procesos de comunicación oral y escritos en forma eficaz y efectiva, teniendo en cuenta situaciones de orden social, personal y productivo. Revisaremos el cronograma de actividades y continuaremos hablando de la evidencia video de la comunicación como expresión humana. Tendremos un espacio de dudas, inquietudes y posteriormente el cierre de la sesión. Recordemos que esta fase de planeación inició el 9 de abril de 2025, termina el 12 de noviembre del 2025 y tiene una duración de 1.200 horas. Y que para esta competencia estamos trabajando el material de formación comunicándonos y argumentando. Este es nuestro cronograma. Deben estar trabajando todavía en el video de la comunicación como expresión humana que finaliza el 25 de septiembre, es decir, en 2 días más. Y posteriormente empezaremos a trabajar en el informe de creación de contenidos comunicativos, que va del 25 de septiembre al 9 de octubre. Recuerden que este informe depende de este video, es decir, ustedes no pueden entregar y aprobar este informe sin haber entregado y aprobado el video. Hoy vamos a hablar sobre la argumentación, que es la exposición de una idea o mensaje como argumento, es una de las grandes soluciones de la comunicación. Esto lo dijo la RAE en el 2001. Entonces, ya entrando en el tema de decodificación y estructura de mensajes, podemos hablar de que cada mensaje es sensible de comprensión o incomprensión, de aceptación o de rechazo, según el momento y el contexto en el que se esté emitiendo. Esto va a marcar una situación en particular, la pertinencia del mensaje y le va a dar prioridad al oyente o al receptor. El contexto es lo que hace referencia al lugar físico en el que vamos a emitir el mensaje, generando la pregunta, ¿este es el lugar adecuado para emitir este mensaje? En muchas ocasiones nosotros emitimos mensajes sin pensar si es el momento, si es el contexto correcto, como podemos ver en la imagen. Aquí es claro que el emisor no se ha tomado la tarea de codificar su mensaje. ¿Qué nos dice o qué vemos acá? El lugar es un pasillo muy concurrido de la empresa. El emisor del mensaje o el hablante quiere un cambio de puesto de trabajo. Él está convencido, en este caso en la imagen es una mujer, ella está convencida de que su caso es urgente y que requiere una respuesta inmediata. El receptor del mensaje es el jefe inmediato, quien está pasando por una mañana súper agitada y tiene demasiados pendientes en su cabeza. Entonces, de manera impulsiva, ella aborda al jefe y le plantea el cambio. Jefe, le pido me cambie el cargo porque he aprendido mucho en este nuevo proceso. ¿Qué pasa con el jefe? Pues su gesto denota incomodidad y su respuesta es, ¿qué está diciendo? Estoy muy ocupado, después hablamos. Esto, pues, como les estaba mencionando, vemos que no es el contexto, no es el lugar, no es el espacio adecuado, tal vez el tono, tampoco la efusividad con la que se dice el mensaje. Lo que nos demuestra es que en este caso el emisor o la trabajadora no se tomó la tarea de codificar su mensaje de manera correcta. Es por esto que debemos reconocer la estructura del mensaje para que cada quien desde una mirada constructiva autoevalúe la manera como está emitiendo los mensajes. De esta manera, pues vamos a entender el concepto de mensaje como la referencia que encuentran en la pantalla. Es necesario entender este concepto de mensaje de la siguiente manera. Primero, conjunto de señales, signos o símbolos que son objeto de una comunicación que nos lleva a una comunicación entre colectividades, instituciones o entidades. También puede tener una aportación religiosa, moral, intelectual o estética de una persona, doctrina u obra. Y finalmente, pues puede tener un trasfondo o un sentido más profundo transmitido por una obra intelectual o artística. Aquí en este punto, pues nosotros debemos formularnos unas preguntas reflexivas. ¿Las señales, símbolos y signos que utilizamos son apropiados para emitir el mensaje? Y por lo tanto, ¿soy consecuente entre lo que digo y lo que hago?
Otra pregunta es, ¿cómo me comunico ante una colectividad cuando publico un mensaje, envío un correo electrónico formal o comento una publicación? Otra pregunta es, ¿leo en busca de mensajes que me aporten a mi ser personal y profesional? Y finalmente, pues aquí es importante que tengamos en cuenta que algunas de las características de los mensajes son que se pueden traducir a través de texto, imagen o sonido, los cuales pues se van a utilizar de acuerdo a la naturaleza del mismo mensaje. El contenido debe estar articulado con el tema en general. Además, pues debe tener en cuenta, como se mencionó, el momento y el contexto. El mensaje es racional cuando es argumentativo. Y estos mensajes también pueden ser deductivos, retóricos, símil, que recordemos que símil es de comparación, personificación, es decir, personificar algunas cosas o algunos animales. Y llegamos a la argumentación. Nosotros podemos entender el argumentar como el hecho de aducir o dar argumentos. Pero pues esto es más una labor ética del profesional en formación en sus contextos académicos y laborales. De esta misma manera que en el contexto social, todas las decisiones que tomemos, todos los señalamientos que hagamos al otro, deben ser objeto de análisis y claramente de una argumentación. Por eso debemos preguntarnos, ¿para qué argumentamos? ¿Sí? Argumentamos para persuadir, argumentamos para asumir una postura objetiva frente a una situación sociofamiliar determinada, para ampliar una tesis o refutarla, para hacer la presentación de un tema con mayor dominio, para aportar conocimientos, para tener criterio propio desde la objetividad. Entonces, debemos hablar de qué? De cómo argumentar. Para argumentar hay que preguntarnos muchas cosas, tenemos que sentir inquietud, tenemos que generar hipótesis y no solamente ver una partecita, sino todas las partes en relación con el todo. Además, pues de lo que ya hemos mencionado, para saber cómo argumentar es necesario saber esas formas de argumentación y así poder reunir información a partir de la observación, las lecturas, los ejercicios investigativos que nos van a aportar unos elementos suficientes para construir un argumento. Entonces encontramos la estructura argumentativa, donde encontramos un argumento deductivo, una inductiva o sintetizante, un argumento encuadrado o circular, un argumento paralelo y un contraste o comparación. El deductivo se construye de lo general a lo particular. Entonces, en la parte inicial del argumento se va a mencionar la proposición del mismo. La inductiva o sintetizante se construye al contrario, de lo particular a lo general. Entonces, en la parte final del argumento se va a mencionar la proposición del mismo. ¿Listo? En el argumento encuadrado circular, la proposición va tanto al inicio y se refuerza al final. En el paralelo se da como el desarrollo del argumento, pero se presentan varias proposiciones. Y en el de comparación también se desarrolla el argumento y se presentan dos proposiciones que van a ser objeto de comparación y por tanto van a tener similitudes y diferencias. Hay algo que debemos tener nosotros presentes y es esa relación entre el pensamiento y el lenguaje. Si nosotros partimos de la premisa de que todo conversa, el primer lenguaje siempre va a ser el no verbal. Y por naturaleza, este es gestual, corporal, es emocional, es lógico y por ende está en permanente movimiento y en permanente transformación en donde el desarrollo de nosotros como seres humanos y el contexto en el que estamos inmersos nos van a aportar de manera significativa a nuestro lenguaje. Y aquí llegamos a lo que es la lectura comprensiva e interpretativa. La lectura es considerada como un proceso de comprensión y de información que nosotros como receptores recibimos por medio de un lenguaje. Eh, Aquí los códigos visuales o táctiles son reconocidos por nosotros, listo, que en este caso nuestro rol es el de receptor. Por lo tanto, la lectura comprensiva e interpretativa que el oyente o el receptor hace del medio va a configurar un elemento básico en el desarrollo de su lenguaje. Entonces, vamos a encontrar unas estrategias para poder lograr una lectura comprensiva. La primera es encontrarle sentido a la lectura y de esa manera nos vamos a automotivar a leer. La segunda es buscar un momento y el contexto adecuado para hacer la lectura.
¿Listo? La idea es que este sea apropiado en tiempo, modo y lugar. No todos tenemos la habilidad de leer, por ejemplo, en el transporte público. El tercero es la concentración, ya que es un factor clave para poder comprender la lectura. Por eso es necesario que tomemos unos hábitos en cuanto a ejercicios de concentración, como jugar ajedrez, colorear mandalas, hacer figuras de origami, y esto nos va a ayudar a potenciar la concentración y el nivel de análisis. Y finalmente es importante que en el desarrollo de la lectura se busque un significado de palabras que no conozcamos, que generemos preguntas, que parafraseemos en voz alta y registremos apartes que sean relevantes a partir de mapas, escritura, grabar con nuestras propias palabras, citando ese aparte y después podernos escuchar. Esta lectura comprensiva nos va a permitir interpretar una situación o una teoría en los contextos en los que estamos interactuando. Y esta interpretación va a ser objetiva, clara y nos va a dar un dominio desde la construcción del conocimiento. Entonces, como ustedes pueden ver, con la lectura comprensiva vamos a retener nuevos conocimientos o nueva información que va a ser relevante. Podemos responder a preguntas suscitadas, complementar conocimientos o información que ya teníamos, argumentar una proposición determinada y finalmente mejorar el lenguaje verbal y retórico. Luego llegamos a lo que es pensar, organizar e interpretar el mundo. Recordemos que este pensamiento es la actividad que lleva a cabo todo ser humano a través de la utilización y desarrollo cognitivo de la mente. Por esto, se considera que cualquier actividad que produzca la mente es denominada como pensamiento. Entonces, debemos relacionar atención, memoria, pensamiento y lenguaje. Esto es lo que ustedes están viendo en la pantalla, ya que la atención da lugar a la observación se traduce en pensamiento, el pensamiento pasa a la memoria y la memoria traslada a un lenguaje. Em, Podemos evidenciar que el pensamiento y el lenguaje están relacionados. Tomar del ambiente y organizar esos pensamientos nos va a permitir hacer distintas interpretaciones desde otras lógicas, facilitando el aprendizaje significativo, el cual va a estar relacionado con el contexto en el que nos estemos desenvolviendo como individuos y le va a dar orden y sentido a lo que estamos pensando, respondiendo así a las necesidades de nosotros mismos como personas. Entonces llegamos, como les mencioné ahorita, al aprendizaje significativo que se puede lograr por imitación, que se estimula escuchando a otra persona e imitándola, por reforzamiento, que implica repetir frases o palabras que se espera queden en nuestra memoria, y finalmente por procesamiento del lenguaje que se recibe del medio y se construye con su propia gramática. ¿Listo? Esta es una teoría aportada por Noam Chomsky. Y en lo que tenemos de comprender y argumentar, pues el proceso de comprensión y argumentación a través del pensamiento verbal nos da unas etapas. La primera es el lenguaje interiorizado, la segunda es el significado de las palabras y finalmente la emisión de las palabras. ¿Listo? Y llegamos a nuestra guía de aprendizaje del video de la comunicación como expresión humana. Recuerden que deben seleccionar una situación problemática que va a ser el tema central del video. ¿Listo? Procuro presentarlo de una manera impactante, en este caso pues para que a mí me impacte, para que llame mi atención y me interese. Deben hacer el video donde me van a contar esa problemática. La idea es que sea de su contexto laboral, de su contexto académico, su contexto personal, también se puede. Ustedes me cuentan eso en el video, pero además deben hacer un escrito donde plasmen todas esas ideas frente a la situación problemática. ¿Listo? Ojo, esto es solamente que me cuenten la situación problema. Esto no es un informe, entonces no quiero introducción, no quiero objetivos, no quiero conclusiones. No es un informe. Solamente es un texto. Ustedes pueden escoger si es narrativo o científico técnico, en donde me van a contar esa situación problema y van a hacer el video donde también me la van a contar, pero escuchándolos. Les repito, en esta entrega, la voz del video debe ser la de ustedes, no la de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque yo necesito conocer cómo está su capacidad de oratoria. ¿Listo? Y en el escrito en el que ustedes me van a contar la situación, sí, por eso les digo, sin ningún formalismo de un informe, de una investigación, simplemente es que me voy a poder evaluar cómo está en este momento su capacidad de escritura.
que deben entregar el PDF donde me van a contar qué texto eligieron y la problemática, y el video donde me van a presentar la problemática con sus propias palabras. ¿Listo? En este momento, pues pasaríamos a un espacio de dudas y inquietudes, pero como no contamos con la participación de aprendices, pues daremos por finalizada la sesión. En unos instantes será cargada la grabación de esta sesión sincrónica que se desarrolló el día de hoy. Y les recuerdo que el día de mañana estaré disponible de 11 de la mañana a 12 del día en la plataforma Sayuna para atender sus dudas e inquietudes. Igual estoy pendiente todo el tiempo a lo que ustedes requieran. Una vez vea sus mensajes, doy una respuesta inmediata. Les agradezco mucho la atención y que tengan una buena tarde.